A continuación, en Radio El Mundo, Sin Saco y Sin Corbata, con la conducción de Claudio Chiarutini. 2 horas con toda la información política y económica para empezar mucho mejor la semana. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, domingo 28 de septiembre del año 2014 y comienza Sin Saco y Sin Corbata en el día de mi onomástico, en mi celebración de cumpleaños número 52. Un niño, Claudio Chiarutini, que todavía por la vida trata de averiguar de qué se trata eso de vivir. Pero bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Que es un buen año? No. La verdad que de los últimos, de los 50 para acá, tuve un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo. Esperemos que el próximo me toque con el bueno. ¿Qué si quiere que le diga? He aprendido demasiado de la vida en los últimos 3 años. Mucho. La mayoría de las cosas que aprendí, la aprendí con dolor. Pero bueno, en la vida se aprende con dolor, lamentablemente. Sería maravilloso si uno pudiera aprender en el medio de la parsimonia y el placer. Pero no es así. Don Daniel Estico, ¿cómo le va? ¿Cómo ¡Feliz anda? cumpleaños, amigo! ¿Cómo le va? Gracias, que quiero agradecerle gracias a usted, el regalito junto con el señor Guillermo Carril, el señor Néstor Polcela, nuestro operador, que ha regalado una picada. Bueno, me ha enternecido, no, Néstor todavía no está en el estudio, así que le doy las gracias en unos minutos cuando esté, el beso de Romina, bueno, la verdad que muy tranquilo. Y se ha cumplido un gran objetivo. ¿Cuál? La pizza fría a la mañana, Sí, con señor, mate, sí, pizza señor. con mate. Habíamos prometido, ahora Guillermo Carril es terrible. Sí. Comió un solo pedazo. Sí. Ahora vino el café con leche, porque él no toma con mate, con café con leche. Claro, no se llevó un solo pedazo. Claro. O sea, me gasté 300 mangos de pizza en el cuartito por él. Y nada, es terrible este hombre. Es terrible. ¿Para qué? Para que hubiera una porción, 2 pizzas traje. Lo que pasa es que está triste. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque comí 2. 2 porciones. Sí, ¿qué más querés que ¿A dónde coma? está? No, una tercera por lo menos, una cuarta. Pero, Chicho, Estoy reservándome. Romina también vino y la miró con asquito y se fue. No comió nada. Estoy No. reservándome para la picada casi segura que vamos a tener que sumar a la picada de nuestro compañero operador. ¿Julio usted también con otra picada? Con Julio Butet. Estoy casi seguro que va a venir una picada del mercado de Recién Liniers. arranca el cumpleaños. Romina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Va a Felicidades. comer? Gracias, Sí, claro gracias. que sí, cómo no. Bueno. lástima que nos falló Boquita. Ay, Dios. Nos falló Boquita, qué barro, no puede Esto es ser. como una gastada de una nena de 16 años. Ese- No, viejo, no. Festejo los 52 con un 2-1, no se hace, eso fue un Cuando sacrificio. veníamos ganando 1-0. Claro, y en 34 minutos. En medio del agua. ¿Te acordás cuando enfocó a Barrero? Exactamente. No, la lluvia la se viene a Boca, Vaca Barrera, ¿qué tal? Tal cual. No, ni eso, no, ya no queda ni Estamos idea del para horno, Barrero. estamos del horno, estamos muy devaluados. Bueno, quiero agradecer a todos los que están saludándome por Facebook. Ayer mandé una cosita, ayer en la noche estaba ya terminando, cuando preparaba el programa final hacia la madrugada, recibí 42 saludos, así que quiero agradecer a todos por tanto cariño, por tanto amor. Ya he recibido también por Twitter muchos llamados, por WhatsApp. De verdad que quiero tratar de responder a todos y voy a hacer lo posible. Aquellos que conozco les daré las gracias, les mandaré un beso. Aquellos que no conozco les mandaré un me gusta o un ok o algo por el estilo para hacerlo más corto, porque si no, no se puede con todos. Pero la verdad que el sacrificio de cada uno de mandar un saludo lo quiero agradecer. Y en Facebook, si quieren entrar, mandé 10 postales. Esos cartelitos que circulan por Facebook, los he ido juntando para que vean, no sé, lo que yo les regalo a ustedes en este cumpleaños. Un regalo que yo le hago a ustedes. 10 cosas que me están ayudando a pasar este momento de mi vida. Este particular momento de mi vida. No sé si lo está logrando, pero por lo menos lo leo seguido para que traten de mellar, para hacer las cosas como corresponde. Pero bueno, mientras tanto uno sigue. Bien, sí. La verdad que si algo aprendí a los 52 años es que uno no sabe nada.
todavía sigue aprendiendo. Bueno, ya lo dijo un gran sabio, ¿no? Sí, bueno, pero a los sabios uno le da bolilla. Epa. Lo lee, decís, che, qué lindo que está este, y seguimos con el mate con la pizza. Claro. Pero cuando a uno le va a tocar, ¿viste? Es muy difícil cuando vos tenés que hablar con una persona joven y decirle, mirá, no sabés nada de la vida es muy jodida, y no vas a tener muchas cosas en claro. ¿Por qué? Porque la vida es compleja, te va cambiando la bocha constantemente, te pones una meta, la alcanzás y ya no te alcanza, porque siempre te ofrece problemas, te da por cada mismo 3 cachetadas, y que así todo tenés que agarrar fuerzas para poder vivir. Exacto. Y que caminar rengo no es no caminar, es caminar rengo. Pero el rengo sigue caminando, no es estar paralítico. Una serie de cosas que uno va aprendiendo, pero con los años. O sea, afortunadamente he acumulado canas, más de las que quisiera quizás, pero entre algunas de ellas unas gotitas de sabiduría están viniendo. O sea, el Claudio Chabrutini es filósofo a los 52, vamos todavía. Muy bien. Vamos todavía. Ya hice toda la previa para hacer Perdón, muchachos, todos ustedes ya tenían toda esta clarividencia de... No, la verdad que yo acepto que vengo tarde con el aprendizaje. Mire, si hay algo que he descubierto en los 52 es que del tema emociones y pareja no sé absolutamente nada. No importa, soy nadie un sabe. ignorante. Eso es Ignoro si evolutivo. alguien se recibe al respecto. Exacto. Pero si llega a haber una diplomatura por ahí, me ayudan, por favor. Desconfía del profesor, muchachos. Bueno, gracias a todos por el saludo. Una sola cosita, celebrando porque hay que meter la economía en el medio. Ayer anoche cumplí con mi palabra, dije que iba a traer pizza fría del Cuartito, me fui al Cuartito. Ajá. Cosas extrañas del consumo. Ah, ¿qué pasó? Cuando subo al taxi, mi taxista de la noche, mi taxista amigo Alberto, que le mando un beso muy grande, me dice, hay mucha gente en la calle. ¿Noche qué hora? 11 de la noche. 11 de la noche, tardecito para ir. En realidad, iba con mi expareja, camino a ver si íbamos a comer algo al Cuartito. Comprábamos ahí la pizza y después volvíamos a tomar un café en el camino. Paso por Tolón, vacío. Había pasado por Tichi Fridays, vacío. Agarré Santa Fe, todos los boliches de Santa Fe, vacío. Madeleine, vacío. McDonald's, vacío. Y estamos hablando de un sábado. Un sábado, 11 de la noche. Está bien, estamos en un día 27-28, También, sí. la altura de mes, pero con el taxista diciéndome, hay mucha gente en la calle. Le digo, Alberto, hay muchos autos, no hay gente. Digo, hay autos, la gente que tiene autos se está moviendo de un lugar a otro, pero no veo gente en la calle caminando. Dice, sí, en los lugares donde está la concentración, Palermo, Cañita, hay mucha gente. Bueno, todo vacío, dije, bueno, pasamos por la Continental que está a una cuadra de Portal Caguano, por una cuadra del Cuartito. Digo todas las marcas para que no crean que es un chivo. Llegamos a la puerta del Cuartito, había 50 personas esperando en la puerta. La cola no solo salía del lugar, sino que daba la vuelta y tenía 50 personas. Los 2 salones estaban a full. A full. Ahí llegó don Néstor Porcela, quien le quiero dar un beso, le quiero dar las gracias. A ver, trajimos pizza fría, amigo. Con la picada nos vamos a morir. Y parece que Julito Butete hace lo mismo. Gracias por esto, por el regalo, muy, muy amable. Te pusiste en un gasto absolutamente innecesario, pero vemos ahora cómo repartimos. Y los 2 salones a full, sacando gente a los pavotes porque servían pizza que parecían a soplete. Y no paraba de sumarse más gente a la cola. Entonces, ¿qué está pasando con el consumo? Está bien, es una muestra pequeña, en una zona limitada, pero uno lo que empieza a notar es que en ciertos lugares hay mucho consumo. Y no es por barato. La pizza del Cuartito es una de las más caras de Buenos Aires. La gente si tiene que garpar paga calidad. Primer dato. Claro. Segundo punto. La gente está consumiendo muy poco en la calle. Y coincide esto con los datos sobre negocios cerrados. Veníamos ahora con Daniel en el auto con Guillermo y le venía destacando yo la cantidad de boliches cerrados que hay. Ya sobre Avenida Santa Fe, dice Fecoba, hay 3 por cuadra. 3 por cuadra. Y está creciendo la proporción. O sea, la velocidad, una de las cosas que vamos a hablar ahora en el programa es la velocidad que está adquiriendo la recesión. Obvio. Es muy violento y muy rápida la velocidad de recesión. Y la brecha de ingresos como se está ampliando, ¿no? Y un datito que me tiraron por ahí. Yo tengo el edificio cuando vienen muchos chicos de la soja, que dije, y muchos extranjeros.
me dicen y me cuentan que de acá a fin de año vacían muchos de los departamentos que se sumaron en esta mitad de año. Están queriendo rescindir los contratos porque ven los extranjeros y la gente del interior que no van a poder sostener esto el año que viene. ¿Por qué los extranjeros? Porque los extranjeros se completan con un trabajo y no están encontrando trabajo en las cadenas gastronómicas, que es donde suelen conseguir la mayoría de laburo porque les pagan en negro. Segundo tema, la gente del interior, porque la gente que depende de la soja y otros granos, el derrumbe de los precios hace que los padres se estén achicando el bolsillo. Con lo cual, vamos a vivir un fenómeno muy interesante, que es en las zonas rentísticas inmobiliarias, podemos llegar a ver una caída del alquiler muy, muy fuerte por gente que no puede sostener, lo que son los dos motores que tiene hasta ahora, extranjeros y chicos del interior que vienen a estudiar. Digo porque todo esto lo que hace es retroalimentar la crisis, o sea, hacerla más grande. Y un último datito. Fue el año nuevo judío, Shana Tová o Metuca para toda la comunidad, que pasaron la fiesta del 5775. Las fiestas de la comunidad por lo general se quedan dentro de sus casas. Como se notó la caída de consumo, la comunidad judía es una comunidad que moviliza mucha economía, por el consumo que tiene, salen mucho a la calle, mueven mucho taxi, mucho negocio. La restricción que ha existido, la restricción notable. Digo, está muy sensible el consumo. Una desviación mínima y te lo derrumba, y un negocio que puede funcionar se cae. Digo, enseñanzas de ir a comprar 2 pizzas para celebrar un cumpleaños. Pero esto es lo que vamos a cruzar con datos económicos que hemos tenido esta semana. ¿No es así, don Estico? Sí, señor, y si lo hubo el indicador esta semana... Usted entra a infobae.com, busca a Daniel Estico, marca a Daniel Estico, el apellido de él, y salen todas las notas que yo tengo esta semana. Tiene un panorama económico que, mire, no lo va a escuchar en ningún programa de radio, ni siquiera en este. Quizás en este un poquito, pero la verdad... es espantoso la catarata de datos que tuvimos en la semana. Sí, es impresionante, digo que terminé que la semana con dolor de dedo porque no daba abasto. Yo también tengo mi dolor de dedo, pero por otra causa. Tiene que aprender a pelar papa, muchacho. Bueno, pero le contamos en el curso del programa porque realmente hubo muchísima información y yo me sorprendo domingo a domingo cómo hay gente periodista que está mirando para otro lado, porque realmente después uno quiere ver la ampliación, la repercusión. No ven esto. O sea, yo veo, por ejemplo, sigo un periodista que es del sector trabajo. El muchacho cena fuera de su casa 4 veces a la semana. Tiene como 6 trabajos, tipo muy decente, debe estar ganando 50 lucas mínimo por mes. Claro, no está viendo la crisis. No es mala persona. Claro. Pero me digo con él, uno cuando está con restricción económica es cuando ve la crisis. Cuando uno vive comiendo en Puerto Madero o en Palermo Sojo, la crisis no la ve. No, yo creo que incluso me parece que no, yo los conozco a la mayoría de los periodistas de La Nación, de Clarín, de Ámbito, de Cronistas, etcétera, los conozco a todos, y me da la impresión de que acá lo que está fallando un poco es el criterio editorial, más que la labor periodística de esta gente, que los conozco y son todos altamente y elogiosamente respetables. Me parece que es una decisión de decir, che, esto no lo creo, ignorémoslo, y me parece que se pasan de rosca. Apertura del programa y comenzamos en esta edición en particular de Sin Saco y Sin Corbata. Sin Saco y Sin Corbata, la economía y la política con el toque informal del fin de semana. Editorial con Claudio Chiarutini. En medio de la semana que hizo saltar todas las alarmas por el agravamiento de la situación macroeconómica, entre rumores de cambio de gabinete y la creciente demanda por medidas económicas, fiscales y cambiarias urgentes, Cristina Fernández llevó adelante su viaje de menor impacto y con más pobre agenda desde que el kirchnerismo es gobierno. Según fuentes diplomáticas, ni la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ni su par de Brasil, Dilma Rousseff, quisieron reunirse con Cristina Fernández. Y si no fuera por la charla con George Soros, los 5 días que estuvo en Nueva York, capital financiera del mundo, la mandataria argentina no se hubiese reunido con ningún banquero, financista ni empresario. Incluso ni se intentó un acercamiento al juez Tomás Griesa o a los holdouts para tratar de sacar a la Argentina del default.
Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández creyeron y creen que su presencia en las Naciones Unidas con sus respectivos discursos en la Asamblea General fueron y son fundantes para el organismo internacional. Nunca el matrimonio Kirchner entendió las reglas y códigos de las relaciones diplomáticas a nivel mundial, el rol que le cabe a la Argentina en ese juego y la capacidad o incapacidad que tiene la diplomacia argentina para imponer posiciones políticas en el concierto de las naciones. Es más, el matrimonio Kirchner organiza sus delegaciones a los viajes internacionales, sobre todo a Nueva York, como un sistema de premios sin castigos con mensajes dirigidos a la interna del gobierno, con discursos que apuntan a impactar sobre los votantes locales antes que al mundo, con agendas que parecen más turísticas que de negocios o de nivel diplomático, y coberturas que tapan más de lo que presentan. Todo con un estilo muy acto bonaerense, es decir, casi choripanero. Pero mientras medio gobierno jugaba las relaciones exteriores, una catarata de datos macroeconómicos cambió el clima entre los economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos, y las perspectivas de una recesión corta o atenuada que tenían algunas consultoras se ha revertido, dado que los números muestran que hemos pasado de una estanflación, es decir, no crecimiento del PBI con inflación, a una recesión con alta inflación. Entre los datos negativos se destaca que Fiel informó una caída del PBI del 4% en lo que va del año, el derrumbe de las importaciones y las exportaciones, la imparable baja de la soja, la caída del consumo en super y hipermercados, con fuerte desplazamiento de las compras hacia supermercados chinos y las tiendas de descuentos como Día, la nueva baja de la venta de autos y de la construcción, el notable rechazo de los ahorristas, las empresas y las familias hacia el peso, que se verifica con la suba del precio y volumen de negocios del blue y el contado contra liqui. Sin embargo, mientras los informes oficiales y privados muestran una economía en franca caída y el blue alcanzando los dulces 16, el INDEC informaba que la recesión había finalizado, al crecer el PBI un 0,1% en agosto. La cantidad de empleados suspendidos se redujo de 13.874 a menos de 7.600, según la ministra de Industria, Débora George, en la presentación del empobrecido Procreauto 2, y el Ministerio de Trabajo asegura que agosto fue el menor mes de cantidad de despedidos en 7 años. Así, se verifican dos realidades bien diferentes. Una, compuesta de indicadores de una economía que se derrumba. Otra, de una macroeconomía que no tiene problemas, y si los tiene es por culpa de las automotrices, los holdouts, los medios de comunicación, la recesión en Brasil o los productores de soja que encarutan los granos. La incapacidad del Palacio de Hacienda para cambiar las tendencias macroeconómicas y las expectativas de empresarios, banqueros e inversores solo es comparable con la imposibilidad que tiene el Banco Central para frenar el crecimiento del blue. En lo que va de septiembre, el Banco Central tomó todas estas medidas que vamos a señalar, tratando de bajar la presión de la demanda sobre el blue, como parte de un proceso para reducir la brecha entre las cotizaciones del dólar informal sobre el dólar oficial. Veamos las medidas. Subió la tasa de interés. Esterilizó 30.000 millones de pesos de circulante. Obligó a los bancos a liquidar 500 millones de dólares que tenía en cartera. Aumentó el límite de sueldo que se exige para poder acceder al dólar ahorro. Y junto con la FIP bajó las autorizaciones de compra. Obligó a los exportadores a cambiar las formas y los plazos de prefinanciación de ventas al exterior. Comenzaron a llegar los primeros yuanes a China y de inmediato se convirtieron en dólares que se depositaron en la reserva del Banco Central, pese a que decenas de economistas decían que esto no se podía hacer. Se hizo, como dijimos en este programa, del comienzo. Se intervino activamente en el MEP y en los futuros de dólar, al tiempo que se giraron bonos al contado contra liqui para hacer bajar el precio de los títulos de deuda, para que a su vez bajara el precio del blue. Tuvo que desmentir rumores de que los importadores deberían ir al contado con liqui o al blue para conseguir sus dólares. Le informó a los grandes productores de conciertos con figuras internacionales que no hay más divisas para girar al exterior, lo que supone un riesgo en la realización de los conciertos programados por el resto del año y la primera mitad del 2015. Y en 10º lugar, cuotificó la entrega de divisas que cederá
a la industria automotriz y las ensambladoras de electrónicos de Tierra del Fuego, mientras mantiene una deuda cercana a 5.500 millones de dólares con importadores, que por ahora no tiene fecha ni forma de pago. Pese a esta batería, no se pudo evitar que Blue llegara a 16 pesos. ¿Qué pasará cuando ingresen al mercado los 130.000 millones de pesos que se deben emitir hasta diciembre con las reservas congeladas? Hoy, las expectativas inflacionarias, las restricciones cambiarias y el impacto que tendrá la inmensa emisión de pesos a realizar no pone techo al precio del Blue. Hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno para revertir la situación macroeconómica desde que está al frente del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, han sido contraproducentes. Lo que era un entibiamiento de la recesión con inflación controlable se ha convertido en una recesión sin piso y una inflación sin techo. Frase maravillosa que nos hizo conocer el señor Daniel Stico en Infobae esta semana. ¿Qué está? Recesión sin piso, inflación sin techo, que, como parafraseando Raúl Ricardo Alfonsín, no saben, no pueden o no quieren solucionar. Lo que ha demostrado Axel Kicillof es que no escapa a su limitada formación ideológica. Sigue creyendo que el Estado puede dominar el mercado y que el gasto público puede impulsar el consumo y convertir una recesión en crecimiento. Además, como no cree que la emisión de monedas sin sustento genera inflación, no considera que existe un problema fiscal, por lo cual cada medida de mayor intervención del Estado en la economía termina por alejar inversiones, impacta en forma negativa en algún sector productivo o alimenta la inflación y el crecimiento del Blue. Los datos de que la economía dibuja un cuadro que tendrá un inmenso impacto social y que hará mucho más duro el ajuste que deberá llevar adelante el próximo gobierno. Un dato que no registran aún los comandos de campaña del sionismo, el macrismo, el masismo y el Frente UNE, que mantienen su política de analizar la realidad en vez de comenzar a exigir cambios profundos que faciliten la tarea del heredero de Cristina Fernández en el cargo. En pocas palabras, lo que se comienza a jugar ahora es quién hará el ajuste. Si Cristina Fernández o el futuro presidente de la Nación, sea quien sea. Lo dicho, el gobierno no sabe, no quiere o no puede, lo que implica que Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri y el pelotón de postulantes del Frente UNE deberían comenzar a trabajar ya en un acuerdo mínimo de medidas para generar un shot de confianza para cuando asuma el próximo mandatario en el menor tiempo posible. La Argentina salió de la crisis 2001-2002 gracias a que China comenzó a consumir alimentos e insumos y causó un estallido en el precio de la soja, los granos, la carne, los minerales y los productos energéticos, todos exportados por Argentina o exportables por Argentina, que en ese momento tenía excedente de producción. A su vez Brasil, que avanzaba en su camino de ser potencia de segundo orden como son los BRICS, se nutría de la industria local. Pero este escenario no se repetirá en 2015. China ha caído en sus niveles de consumo y producción. La soja ya no es un bien escaso. El lento crecimiento de Estados Unidos y Europa no incentiva las compras de alimentos argentinos. Y Brasil amenaza con devaluar su moneda, luego de las elecciones de hoy. Lo que podría generar el mismo impacto que en 1998 en Argentina, es decir, una recesión mayor y creciente déficit comercial. Si los presidenciables creen que con un simple cambio de clima hacia los inversiones externas, negociando una rápida salida del default, loteando vaca muerta o desenvolvando la soja del siglo XXI, es decir, el litio, si creen que con esto van a llover los dólares y los problemas macroeconómicos se revertirán, se equivocan. El ajuste a realizar cada vez será más duro. E insistimos, tendrá un mayor impacto social. Justo lo que busca el gobierno de Cristina Fernández para dejarle de herencia a su continuador. El Blue es el termómetro de la crisis, pero también de la fortaleza o debilidad que tiene el kirchnerismo en el poder.
De allí el temor que tienen los funcionarios al Blue y sus intentos por controlarlo. Sin embargo, sin cambios de 180 grados en la administración K, la crisis, lamentablemente, tenderá a empeorar. 11 horas 32 minutos en la República Argentina. Sin saco y sin corbata. Noticias y comentarios para poder comenzar la semana. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Y antes del editorial del señor Daniel Estico, vamos con algunos saludos de la gente al 4999-1070. Para Claudio, por la mejor noticia del día, tu cumpleaños, un abrazo enorme. Juan Ramón de San Isidro. Este es un mensaje para Claudio Perotini, sin saco y sin corbata. Mi nombre es Adela, yo cumplí ayer, así que me encanta porque escucho tu programa, no sabía que cumplías el día 28. Bueno, te felicito y bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande. Gracias, chao. Muy feliz cumpleaños virginiano, Claudio Perotini, sin saco y con gran corbata para nosotros, un lujo. Querido, mi nombre es Nina Roberts, te lo escucho siempre, le mando mimos, pero por supuesto los mimos no pasan al aire. Lo mejor, querido, lo mejor, la mayor de las fuerzas para todo lo suyo y adelante que lo necesitamos sinceramente. Gracias, beso. Hola, Claudio. ¡Feliz cumpleaños! Que los cumplas muy feliz. Mira, yo soy una admiradora de Ramos Mejía. Mi nombre es Amparo. Genio, que lo pases bien, ¿eh? Te aprecio muchísimo. Sos un genio. Chao. Buenos días, Claudio. Muy feliz cumpleaños. Te llama Martina de Congreso. Te mereces lo mejor. Pero re feliz, espero que lo pases con toda tu alegría y toda tu inteligencia. Un beso grandote y que Dios siempre te proteja. Feliz cumpleaños para Claudio Perotini, Teresa de Almagro. Me encanta el programa, el mejor de la radio. Buenos días, este es un mensaje para Sin Saco y Sin Corbata. Mi nombre es Marita Cantalupo y vivo en Flores. Un saludo muy especial a Claudio por su cumpleaños. Y hay que vivir como dijo Sábato. La vida la vivimos en borrador, no tenemos tiempo de pasarlo en limpio. Y vamos a aprender hasta último momento cuando nos estamos en las últimas exhalaciones, porque por ahí hemos visto morir, pero no sabemos en carne propia cómo es el tema. Siempre se aprende, hasta el último instante. La mejor de las felicidades para Claudio y muchísimas gracias por dejarme expresar. Bueno, buenos días. A la producción, por favor, hágale llegar mis saludos a Claudito, de parte de José Belgrano, fiel escucha de hace 1000 años. Bueno, gracias. Buenos días, feliz cumpleaños, Claudio. La verdad que lo que te seguimos de hace tanto tiempo y sabemos todo lo que pasaste en tu vida con todas tus cosas y todo lo que haces y todo lo demás, que bueno, 52 años no es nada y todavía tendrás mucho por aprender y por más de lo que ya sabes. Así que feliz cumpleaños. De haberlo sabido, hubiese llevado, yo te hubiese hecho una pizza si querés comer pizza fría. Muchas gracias, soy Sara, vivo en el barrio Congreso. Muchas felicidades y lo mejor para vos, para los que te rodean, para los que están contigo, para todos los que te queremos. Felicidades. Soy Sara, vivo en el barrio Congreso. Buenos días, señor Claudio Perotini, habla Susana de Recoleta. Le quiero mandar un gran abrazo por su cumpleaños y por ser usted no solamente un excelente periodista, sino una excelente persona, que sabe que sortear millones de dificultades. Lo admiro, lo quiero y aunque no salga al aire, me gustaría que le hicieran llegar mi mensaje. Susana de Recoleta, un gran beso para Claudio. Chao. Bueno, gracias a Juan Ramón, a Adela, a Nina. Nina, soy libriano, no virginiano. Nina, libriano, el mejor signo del mundo. A Amparo, a Martina, a Teresa,
A la señora que me dijo lo de vivir en borrador que no pudimos registrar el nombre, qué buena frase, la verdad. Bueno, sí, alguna vez también me dijeron que la sabiduría se adquiere 10 segundos antes de morir. Bueno, si es así, tarde no llega. José de Belgrano, Sara de Congreso, Susana de Recoleta. ¿Sabe por qué son necesarios tanto los libros de autoayuda? Porque vivir en la sociedad moderna es muy complicado. Antes era muy sencillo. De ahí la necesidad de libros de autoayuda. Porque los problemas que afrontamos son mucho más violentos. Uno se casaba para siempre antes. Hoy ya no. Antes la respuesta para todo, casi para todo, era la iglesia. Hoy, para el hombre mundano urbano, ya no. ¿Qué quiere que le diga? Hay un montón de situaciones que hacen que el hombre requiera ayuda externa para aprender a vivir. Un beso grande a todos, gracias por los llamados. Hay decenas de llamados más, estos son solo un ejemplo. También se me están apilando en Facebook, también se me están apilando en Twitter. Voy a hacer lo imposible por responder a todos los llamados. Gracias. Vamos al editorial del señor Daniel Estico. Toda la economía con Daniel Stico. A las 11:46, el tiempo del señor Daniel Estico. Sí, Claudio, bueno, habíamos hablado al comienzo de la mañana con que la semana que pasó fue una semana muy intensa en indicadores y también fue una semana intensa en lo cambiario, intensa en porque se cumplieron los primeros 100 días de la crisis de la deuda, entendida como desde el momento en que, ¿te acordás? La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo no al lugar al reclamo de la Argentina de que revisara el fallo del juez Griesa. Sí, señor. Y desde entonces la economía pasó, como vos bien recordabas, y gracias por el elogio, cómo la economía pasó de la inflación a la recesión sin piso e inflación sin techo. Impresionante, ¿no? Tu cobertura de la semana de los datos económicos, vuelvo a decir, y hay varias notas que no tienen tu firma, que se nos anota tu puño. La verdad que la producción, creo que Infobae.com depende de tu persona desde el punto de vista económico. La verdad que mis felicitaciones. Te falta equipo, pero no te falta uña. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, es inquietante ver cómo estaba la economía en aquel momento, el 17 de junio, y cómo está hoy. Esto fue el 23 de septiembre y hoy ya estamos a 28, y los datos que aparecieron en estos 5 días posteriores, del 23 al 28, realmente lejos de haber atenuado la crisis, la ha profundizado. Por eso yo digo muchas veces, y le digo sanamente, ¿no?, a mis colegas economistas, no sean Santo Tomás, no tengan que esperar ver para creer, porque gracias a Dios, cuando uno tiene tanta experiencia, tantos años de profesión, tanta historia económica, porque no hace falta haberla vivido, simplemente haberla estudiado, uno ya puede anticipar, lamentablemente, cómo estamos hoy. Por algo en este programa hemos anticipado mucho de lo que está pasando en el día de hoy, casi todo. Claro. Solo porque tenemos vos conocimiento, yo experiencia. Exacto, entonces yo no te digo lo que va a pasar mañana, porque no me metí, no me interesa, no soy un gurú, pero sí sé cómo estamos hoy, y no tengo que esperar a fin de octubre, principio de noviembre, para que Fiel, Orlando Ferreres, el propio INDEC, el resto de las consultoras privadas salgan con sus estudios y digan, sí, sabés que la inflación ya no está en el 2,5, está en el 3, sabés que la recesión ya no está en el 1,5, 2, está en el 4,5, 5, porque como vos bien decías, lo palpás en la calle, lo ves en estos indicadores, nuevos indicadores de riesgo, como es el dólar blue, que no es un invento del mercado. Basta ver simplemente las cuentas oficiales, la relación de convertibilidad, base monetaria sobre reservas, y te dice el tipo de cambio de convertibilidad está en 14 pesos, y uno dice, si en mayo del 2013, cuando lejos estábamos de una situación de turbulencia como la que tenemos hoy, la brecha entre ese valor teórico del dólar, de convertibilidad de base monetaria sobre reservas, y el dólar libre había llegado a casi el 35%, hoy uno dice, bueno, si el dólar de convertibilidad está en 14, 35% te lleva casi a 20 pesos. Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que tiene que valer el dólar, no me digan que estoy o titulando de esa forma, sino lo que digo es,
hay factores que influyen sobre las expectativas de los agentes económicos, de la familia, de las personas, que hacen que la cosa esté mucho más inquietante, y al punto tal que el propio INDEC ya te lo publica y nadie toma el guante. Fíjate vos, Claudio, dieron a conocer esta historia, este invento de que en la Argentina terminó la recesión en el segundo trimestre, que el PBI se estancó, qué sé yo. Pero uno mirando esos datos del segundo trimestre del INDEC, nos mostraron que la inflación que medía en el PBI, las cuentas nacionales, en el segundo trimestre del 2013 era del 19%. Hoy nos dice el INDEC que en el segundo trimestre del 2014 la inflación implícita en el cálculo del PBI había saltado al 30%. Nada que ver con el 10% versus el 22% en igual periodo que te dice el IPC. O sea que los datos del INDEC te están diciendo la inflación es un 50% más alta de la que era un año antes. Pero también nos dice el INDEC que el PBI en dólares estaba calculado en el segundo trimestre del 2013 en 639 mil millones de dólares, y hoy, al segundo trimestre, el INDEC nos dice que el PBI bajó a 540 mil millones de dólares. O sea, en un año, por efecto de la devaluación, por efecto de la recesión, por efecto de la inflación, por todo, perdimos 100 mil millones de dólares de generación de riqueza, un sexto, según datos del INDEC. Y el PBI per cápita bajó de 15.180 dólares por habitante promedio por año a 12.680 dólares por habitante por año. O sea, también cayó brutalmente. Y estos son datos del segundo trimestre y datos calculados al tipo de cambio oficial. ¿Te imaginas que si hiciéramos la cuenta, la maldad de hacer la cuenta con el tipo de cambio libre, sea el contado con liqui, sea el MEP, o sea el Blue, o una mezcla de ambos, estos valores bajan casi a la mitad? Porque justamente hoy estamos con una brecha del 87%, o sea que en vez de hacer las cuentas de por 8 pesos, lo dividimos por 14, por 15 o por 16, y te está diciendo que la generación de la riqueza en Argentina se derrumbó en forma escandalosa. Pero no solamente eso nos mostró el INDEC. Nos mostró el INDEC que en agosto las exportaciones cayeron 12%. Terrible. 12% agosto contra agosto las exportaciones. ¿Y por qué cayeron? En todos los rubros salen los productos primarios, porque el campo tiene que vivir, así que eso de que está reteniendo es todo un cuento chino. Vayan a que alguna vez tuvo la oportunidad de informarse de cómo es el ciclo de la agricultura y cómo el productor agropecuario tiene que vivir 12 meses con lo que cultiva en 3 y se desarrollan otros 3 y tiene 6 meses para preparar nuevas siembras, nuevas rotaciones, etcétera. No puede vender todo al contado y sentarse sobre los dólares. Él va vendiendo a medida que va avanzando el año. Pero justamente toda la producción de manufacturas agropecuarias, la producción de manufacturas industriales, ni que hablar del sector energético, todos los rubros tuvieron drásticas caídas de exportaciones en agosto respecto de agosto del año anterior. Pero ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la causa de ese proceso? No solamente el atraso cambiario, no solamente el cuento chino de habernos dicho en enero que instaurábamos un tipo de cambio oficial de 8 pesos, que era un tipo de cambio de estabilidad macroeconómica, etcétera, y se quedó ahí, se olvidaron de actualizarlo, pese a que desde enero a hoy tuvimos una inflación de prácticamente el 20%, sino que, como vos bien decías, para mal proteger las reservas, porque ya hemos visto que las reservas siguieron cayendo, han puesto mayor cepo a las importaciones, y cuando vos pones mayor cepo a las importaciones, como lo hemos hablado acá con Miguel Ponce, con Diego Santisteban de la Cámara de Importadores, etcétera, más del 80% de los bienes y servicios y productos que la Argentina importa son insumos para producir bienes, claro, para el consumo interno, pero también para la exportación. Cuando yo le pongo el pie a las importaciones, le estoy poniendo un pie más grande a la exportación. Y cuando uno exporta con valor agregado, poco
mediano o mucho, pero con valor agregado. Quiere decir que si yo puedo importar por 100, voy a terminar exportando por 105, 110 o 150. Al ponerle un cepo a las importaciones que cayeron 20%, 20% fue la caída de las exportaciones en agosto respecto de agosto, te explica no solamente esta caída del 12% de las exportaciones, sino te está diciendo que el PBI ya está en una caída del orden del 6 al 7%, porque prácticamente hay una relación de 3-1 entre el ritmo de variación de las IMPO con respecto de la variación del PBI. Así que cuando vos aumentás un punto del PBI, las importaciones te aumentan en 3, cuando te cae el PBI, también las importaciones te caen por cada punto del PBI, entre 20 dividido 3 te da 7. Entonces no tengo que esperar a que vengan los números de cálculo del PBI hacia diciembre, que me den los datos del tercer trimestre, para darme cuenta de que la recesión se profundizó. Y como vos bien decís, Claudio, cada domingo, aunque en los últimos te has olvidado, lo peor está por venir. Porque lamentablemente, pese a que en el tercer y cuarto trimestre del año pasado la economía ya había entrado en una etapa de fuerte desaceleración, hasta un virtual estancamiento en el cuarto trimestre del año anterior, a pesar de ese hándicap que te da el fenómeno, el efecto estadístico, los números te están asegurando que la profundización de la actividad económica, si no hay un giro rápido de política, va a ser mucho mayor en este cuarto trimestre, que se inicia en pocos días más, que lo que fue el tercero, y ni que hablar del segundo o el primero. Y todo esto termina, entonces, como yo siempre digo, ojo con que los economistas miramos todo permanentemente el PBI, las exportaciones, el derrumbe de las reservas prácticamente a punto de perforar el piso de los 28.000 millones de dólares, con una caída de 180 millones de dólares el viernes pasado, porque no tuvimos la capacidad de prevenir y generar esas reservas. Entonces, toda esa estrategia que armó Kicillof de forzar a los exportadores, sobre todo a los de granos y aceites, a que anticiparan sus liquidaciones en el primer y segundo trimestre, justamente para comprar tiempo, hoy nos encontramos que esas divisas son las que nos están faltando hoy para poder cumplir con los compromisos sin que se caigan las reservas. Entonces, swap de China, no swap de China, lo cierto es que las reservas ya llevan acumulados 600 millones de dólares de caída en lo que va de este septiembre, 2.500 millones de dólares en lo que va del año y casi 7.000 millones de caída en los últimos 12 meses. Entonces todo este fenómeno, tantos números que a la gente no le llega, sí le llega que el empleo está cayendo, sí le llega que cuando cierran establecimientos, como vos comentabas, Claudio, que no solamente lo vemos en la industria, sino también lo vemos en el comercio, lo vemos en las inmobiliarias, lo vemos en las concesionarias, etcétera. Baja el empleo, y cuando baja el empleo también en otros casos bajan las suspensiones como paso previo, y en otros, como último recurso, ya ha aumentado el despido en el sector privado, como también lo mostraron, y lo vamos a analizar en el curso de la mañana, el propio INDEC, que nos dijo que el sector privado está destruyendo empleos a ritmo de 20 a 40.000 puestos según sea el trimestre o el año, mientras que el sector público está viviendo una fantasía y está generando un empleo cada 5 minutos. Entonces digo, ojo que esta cuenta ya la vimos, este desfinanciamiento que está cayendo el gobierno de las finanzas públicas con semejante expansión del gasto sin sustento porque los recursos caen por la propia recesión, es lo que está agravando el proceso inflacionario, es lo que está agravando el proceso de atraso cambiario y es lo que está agravando en consecuencia esta crisis que vemos del comercio exterior y de las tensiones en el mercado de cambios. Fue el comentario del señor Daniel Estico. Sin saco y sin corbata, donde no hay lugar para halagos y obsecuencias. Seguimos en Sin saco y sin corbata con Claudio Chiarutini. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on
on that day. 12 horas, 2 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en Sin Saco y Sin Corbata en esta jornada rara de cumpleaños de quienes habla Claudio Cherutini. Parece que hay más saludos. Veamos. On that day, but the rock cried out. Muy buen domingo para todos, les habla Silvia de Tuzaingo. Bueno, muy bien lo explicado. Te digo, yo vendo ropa y desde que empezaron con el tema de los buitres no vendo una prenda. Es un parate total. La gente ni siquiera pasa a comprar comida. Es exacto lo que estás diciendo. Lástima que los de arriba, los políticos, son los que tienen que darse cuenta y viven en otro mundo de flores. Gracias por hablar lo que estás diciendo. Cherutini, feliz cumpleaños, Osvaldo de Centro. 99 el documento. Quisiera participar por los libros o los vinos. Buenos programas, sigan adelante, suerte. Se ve día a día que el país va para atrás. Esto de falta de consumo es porque el poco dinero que ganan el que trabaja, los sueldos son escasos. Yo tengo una empresa y se me va más en impuestos de lo que facturo. Y lamentablemente me va a pasar lo mismo que está pasando en otros lugares, que tendré que cerrarlo. Y con mis 85 años ya no tengo más ganas de hacerme mala sangre. Bueno, buenos días. Quería desearle ante todo feliz cumpleaños al conductor y una preguntita, porque no lo pude rescatar en la semana. ¿Cuál es el mínimo salarial para comprar dólar ahorro? Bueno, si me la puede contestar, muchas gracias, que tenga feliz cumpleaños. Hola, soy Cherutini, feliz cumpleaños antes que nada, te habla Anita de Martínez. Bueno, fíjate vos, el doctor Axel Kicillof, medalla de oro, libros, todo. Una cosa la teoría, otra cosa la práctica. ¿Te acordás cuando de la Rúa tenía a su hermano medalla de oro, de la Rúa medalla de oro, Caballo medalla de oro, todo medalla de oro? No sirvió para nada. La realidad se los pasa por arriba, se los lleva por delante. Así les va a ir. Preferible un bruto con experiencia de la calle que un intelectual con medalla de oro. Abrazo, feliz domingo, feliz cumpleaños. Bueno, gracias a todos, la verdad que no pude anotar los nombres, pero gracias por los saludos, gracias. La verdad que muy tierno todos los saludos de ustedes, se me están apilando en Facebook y en Twitter, a las noches los voy a contestar, cuando tenga señal vuela, porque obviamente ahora con el señal que hay no se puede. Bueno, quiere seguirnos, ya sabe, el señor Daniel Estico lo encuentra, y a mí en Facebook y en Twitter. Al señor Daniel Estico en Twitter, @SticoDaniel, y en Facebook con su nombre, Daniel Estico, STICCO. Y en mi caso, Claudio Cherutini, me encuentra en Facebook con mi nombre y apellido, y también me va a encontrar en Twitter con el @SinSacoClaudio. Daniel, una cosa que uno comienza a notar es que el gobierno le conviene la recesión y le conviene la inflación. Obviamente. ¿Por qué? Expliquémosle a la gente, porque si no, no se entiende. Obvio. La recesión implica menos consumo. Menos consumo son menos importaciones. Menos importaciones implica menos salida de reserva del Banco Central. Ergo, le funciona porque el gobierno no quiere que salgan dólares. Sí. Bien. Segundo, hablo desde el punto de vista del gobierno, Dani, no me discutas. Escuchá la frase, por favor, que te digo. La segunda, la inflación hace que los aumentos en pesos de la recaudación sean mayor, por efecto básicamente de la inflación. Sí. Entonces, y los costos se le van bajando en pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al gobierno hoy, que en su momento se le dijo, y un poquito de inflación no es mala y un poquito de frío en la economía no es mala, hoy le conviene en principio, pero es como decir, yo voy a curarme el dolor de cabeza tomándome 2 litros de vino. Primero, no me curo el dolor de cabeza y después me genero una cirrosis en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que parece ser bueno en principio, porque me ahorra salida de divisas, me destruye la producción, las exportaciones, que es generación de divisas, y me destruye los puestos de trabajo. Por el otro lado, la inflación me carcome el poder adquisitivo de las familias, con lo cual carcome a su vez el consumo, pero a su vez
me da una ficción, porque como no tengo exportaciones, no me entran dólares, no los puedo transformar en precios inflacionados y poder cubrir mejor mis gastos. Pero además el Estado paga importaciones en dólares muy caras. Por ejemplo, hay perfil de que se han detectado 2 barcos con combustible que pegaron la vuelta y se fueron para Montevideo porque Argentina no tenía el cash para pagarles. Por eso en agosto bajó el déficit comercial de la balanza comercial energética, obviamente. Con lo cual nos tenemos que dar cuenta que aunque el gobierno crea que en principio le conviene la recesión, insisto, para frenar la salida de divisas y la inflación, porque le aumenta los ingresos en pesos, en el cortísimo plazo puede ser, pero en el mediano y largo destruye la economía argentina. Hay 2 fenómenos. Primero, que obviamente eso es lo que quiere el gobierno, pero yo creo que la explicación fundamental, Claudio, mal que nos pese, que nos duela decir esto, pero es realmente lo que está ocurriendo, vis a vis los resultados, es que el gobierno le interesa la recesión, la inflación, porque eso genera pobreza. Al generar pobreza tenés que generar más planes sociales. Al generar más planes sociales le pedís al Banco Central que te emita esos pesos para repartir esos planes. Si vos te fijás en estos últimos 100 días, ¿qué ha hecho el gobierno? Profundizado el Procrear, ha impulsado el Progresar, ha impulsado el Procreauto, ha impulsado todo lo que sean subsidios, claro. Y eso genera el mal llamado famoso voto cuota, en este caso es el voto subsidio, el voto asistencialismo. Es denigrante, se están jugando, se está interviniendo en el mercado cambiario con recursos de los jubilados, como decía Luis Beldi en Infobae. Si hay una tarea que es lo más innoble, es usar el fondo de los jubilados para regular el mercado libre de cambios. Entonces eso es lo que está haciendo lamentablemente este equipo económico, que cree que haciendo esa política de darle más al pobre en vez de enseñarle a pescar, le da el pescado, pensando a vivir una fantasía, nos está empobreciendo cada vez más y está provocando lo que en la economía se llama de hace mucho tiempo el famoso Olivera Tanzi. ¿Por qué? Porque los recursos ya dejan de acompañar la dinámica del gasto público y entonces hoy pasaste de un superávit fiscal de 1,5% que tenías el año pasado a esta altura a un déficit de 4-5% del PBI y está creciendo. Por lo tanto, cuando uno dice recesión sin piso, inflación sin techo, también tenemos déficit fiscal sin piso y eso fue lo que nos llevó a la hiper. Estamos muy lejos de un cuadro hiperinflacionario, pero estamos en una situación de crisis, de profundización tremenda, porque el equipo económico se está equivocando y que para peor, según dicen, la Presidente dio orden de que no le transmitieran malas noticias. Don Julito Butet, ¿cómo le va? Buen día, Claudio, Dani, ¿cómo están, muchachos? Bien, bien. Lo vemos ahí. Gracias por los regalitos de cumpleaños. Me han traído de regalo de cumpleaños 2 terribles salames de Castelli. De Castex, de Eduardo Castex. La Pampa, sí. La Pampa. Atención, eso lo dejás una semanita colgados de la manijita de la puerta en la cocina, ¿viste? Sí. Ahí, una semanita y... Mire, los salames que me trajo el señor Estico de Tandil, esta semana rindieron oro, con una sopita, así que haré una compulsa. Tandilense versus más platenses. Y ahora estamos de recibir Estico. ¿Se puede sentar con el señor Guillermo Carrillo y decidir qué hacemos con la picada del señor Néstor Porcela? A ver cómo anda el hambre para ver si la comemos o no, si no la tengo que llevar a casa. Bueno, ¿qué quería comentar usted, joven? No, le quería consultar a Dani, pero justo se retiró, no importa. Te pregunto a vos, ¿cuánto es hiperinflación? Porque yo no sé si sí, pero no, pero está bastante complicado, ¿no? Vamos a ver, técnicamente hablando, hiperinflación es 1% diario. Cuando los precios aumentan un tipo del 1% diario. A eso se le dice proceso hiperinflacionario. Pero aparte es un proceso de largo aliento. No es que un día tiene que aumentar un precio 1%. Acumulativo además. Pero bueno, esa es una definición técnica. Hay economías que desarrollan hiperinflaciones mucho más altas, mucho más bajas. Hay que ver cómo es la economía. Imagínate que un 20% de inflación en Estados Unidos no es hiperinflación, pero el efecto es exactamente el mismo. O sea que lo que estamos hablando también es de efectos. Eso es lo que me cuentan, por ejemplo, mi papá y mis tíos cuando hablamos de esto, que me dicen que las cosas subían a la mañana, al mediodía y a la tarde, por ejemplo. Claro. Pero ¿por qué se ponían los códigos? Muy lejos. Vos vas a un supermercado, vos sos jovencito, y vos tenés los precios en góndola. Bueno, nosotros veíamos números, perfectían los códigos porque te lo actualizaban en el momento.
Yo te lo cuento, yo te lo he contado. Con mi papá, mi papá hacía unos manguitos en la hiperinflación del 89, que andábamos muy mal económicamente, o en la inflación alta del 85, después que se suicida mi mamá en el 84. Nosotros en el 85 lo vivimos muy, pero muy mal económicamente. Vivíamos en el supermercado Norte. Íbamos casi todas las tardes o tarde por medio, cuando teníamos 2 pesitos, a comprar la oferta del momento. No existían los chinos, no existían las tiendas de descuento, nada. Lo único que teníamos era el supermercado Norte, que teníamos las ofertas. Y salíamos corriendo a tratar de buscarlo. Yo me acuerdo que cocinaba en casa pizzas para toda la semana, porque era muy barato el queso y muy barata la harina. Entonces comíamos todas las noches, 7 días a la semana, pizza. Una vez cebolla, otra vez con un poco de jamón, otra vez sola, otra vez fría, otra vez caliente, pero comíamos eso. Y hacía galletitas. Yo me ponía a cocinar los sábados, hacía 1 kilo de harina de galletitas y 1 kilo de harina de pizzas. Y las cocinaba, las dejaba la prepisa hecha, trabajaba de papá. Yo también estaba tratando de buscar laburo, estaba muy mal de laburo. En ese momento, aparte, había empezado a estudiar periodismo. Si bien trabajaba de periodista zonal. Y hacíamos eso. O sea, yo en esos años... si hay algo que vos me querés odiar a mí, regalame morcillón y pizza. Regalame galletitas criollitas. Las galletitas criollitas fueron las primeras que vinieron en caja grande, lo cual eran mucho más baratas. Y el morcillón era el fiambre más regalado. Yo he comido durante semanas, mi almuerzo y mi cena era morcillón con galletitas y mate. Semanas enteras. Sí. No, pero claro, ¿sabés lo que decir? Yo tengo 2 amigos del alma de la secundaria y tengo 2 amigos de la adultez ahora. Mis amigos de la secundaria son Fernando y Enrique. ¿Vos sabés las veces que yo lo he llamado a Fernando y Enrique para decirle, che, ¿qué van a cenar hoy en casa? ¿Venís mal? Le digo, sí, bueno, venite a comer. O ellos mismos me llamaban los padres. Me llamaba Ana, a Trabuco, la mamá, me llamaba y me decía, Clau, hoy tenemos ravioles, ¿querés venir? No te llegaba a colgar el teléfono. Mi viejo agarraban y los muchachos mismos del playón donde laburaban, decía, don Julio, ¿por qué no hacemos un asadito? Y mi viejo se quedaba a prenderse con los obreros para poder comer un cacho de carne, porque no teníamos, andábamos mal. Bueno, esas cosas han pasado en Argentina, y lamentablemente lo que estamos viendo es que el proceso empeora y no vemos posibilidad de salida. Esto es lo que nos preocupa con Daniel Stico. Nos preocupa mucho que de acá a diciembre del 2015, si seguimos esta tendencia, la economía va a estar destruida. Entonces, es este gobierno que tiene que hacer el ajuste, y los presidenciales lo que tienen que reclamarle a este gobierno el ajuste ya, porque todavía el ajuste va a ser relativamente débil. Recordemos que por no haber ajustado la convertibilidad cuando se debía, hicimos que 60% de la población, el día de la devaluación, cayera 1 o 2 escalones en la escala social. Lo que no queremos es llegar a eso, pero porque estamos viendo cómo es el proceso. No, y aparte, para cerrar y complementarte, en el 89-90, Julito, vos ibas al supermercado y estabas con el changuito esperando en la cola para llegar a la caja, y venía el repositor y te marcaba con la pistola, y te cambiaba el precio en el changuito. Entonces era una pelea porque te sacaban el producto, te lo ponían. O sea, eso fue la hiper. Obviamente estamos muy lejos de ese. Sí, sin ninguna duda, estamos muy lejos. Pero lo que estamos diciendo es, guarda con seguir forzando la máquina, de que pensar que vos podés emitir, que le podés sacar los recursos al Banco Central, que le podés sacar los recursos al ANSES, que podés usar a Nación Fideicomisos, que decir, buscar todas las triquiñuelas que estás buscando. Dani y yo tenemos memoria de que en la época de los militares, por ejemplo, nosotros hemos convivido con inflación del 15, 16, 17, 22% mensual sin ningún problema. O sea, che, dio 27, 22%. ¡Oh, qué alivio! Nada más. Esto es lo que decías. Claro. Pero ¿qué pasa? Ibas al banco y metías a 7 mangos en depósito a plazo fijo y te daban el 15%. Entonces, ¿vos qué hacías? Cazabas todo lo que tenía, oro, lo que había en casa, lo que podías, lo convertías en pesos, lo mandabas al banco. Y hacías esto, metías a 7 días, a los 7 días ibas, sacabas un pedacito de los intereses, volvías a poner los pesos en interés, a plazo fijo por 7 días, y con ese pedacito de interés ibas al supermercado a comprar. Te permitía eso. Hoy estamos en unos momentos históricos con tasa más baja real respecto a la inflación.
O sea, yo te digo, hoy es un 23-24% que te están pagando. ¿Cuántas guitas tenés que poner en el banco para que te dé para llenar medio changuito? 40, 50 lucas. Y te puedo asegurar que no te alcanza a seguir el ritmo del aumento del fideo. Antes sí te permitía, porque las tasas estaban exageradas, porque había una velocidad de rotación del dinero enorme. Esa bicicleta financiera que se llamó ese periodo, desapareció. Pero Daniel, lo hemos vivido. Sí. Mi familia, mi mamá y mi papá, yo iba los viernes a rehacer el plazo fijo con los mangos. Mi papá y mi mamá sacaron los dientes de oro y vendieron todo lo que había en oro en casa para pagar una hipoteca y para poder hacer un depósito de plazo fijo, para poder vivir de los intereses. Y era la única forma de poder hacerlo. Guarda, a eso todavía no llegamos y tampoco están estos métodos protectivos del ahorro. Señor Daniel Estico, tenemos una comunicación, la primera del día. Sí, así es, Claudio. Estamos comunicados con Emilio Aput, ex secretario de Energía. ¿Qué tal, Emilio? Daniel Estico te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto de escucharte. Igualmente. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué Buenos tal, días. Claudio? Tanto tiempo. Bien. Queríamos analizar contigo esta mañana dos temas, ¿no? Por un lado, el tema de los dichos de la Presidente que le hicieron creer que la Argentina se aproxima a ser la próxima Arabia Saudita. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista técnico, comparativo del potencial de Vaca Muerta, etcétera, contra una realidad de Arabia Saudita en cuanto a su potencial energético? Sí, no hay punto de comparación. Empecemos por la parte geológica minera del petróleo. Lo que tiene Arabia Saudita son grandes como burbujas abajo del subsuelo de petróleos y gases de extracción convencional, que son uno de los mejor calidad del mundo y de menor costo de extracción del mundo, y reservas inmensas, ¿no? Claro. O sea que lo único que tienen que hacer es, bueno, sacarme más gas de acá o más petróleo de acá, pero eso ya está, son reservas cuantificadas, ¿no? Correcto. O sea que lo que regula la cantidad de salida o de producciones son las variables del mercado internacional. Correcto. Ahora, lo que tenemos acá es un potencial, es un recurso, no es una reserva. La diferencia entre recurso y reserva es recurso lo que tenemos potencialmente abajo, y reserva es qué parte de ese recurso económicamente es extraíble y bajo qué condiciones. Claro. Entonces, nosotros en Vaca Muerta tenemos un potencial muy grande, ¿no? Se habla de no solamente en Vaca Muerta, sino en otros lugares de la Argentina, de no convencionales, de 800 y pico TCF. Para que la gente entienda que el TCF es una unidad de volumen, sí, que todas nuestras reservas en estos momentos son 12, 12, y tenemos 800 potenciales. O sea, cambiaría completamente, digamos, la forma de la industria y del negocio petrolero en la Argentina si logramos poner en valor eso. Pero el tema es que es muy difícil sacarlo, porque hace falta una técnica, ¿no?, que es esa de la fractura hidráulica, y bueno es una cuestión que es cara y compleja, y que en nuestro país, si hiciéramos las cosas bien, podemos pensar recién en 10 años salir de la importación y empezar a exportar. Ajá. Pero de ahí a compararnos con Arabia Saudita, que lo tiene cuando quiere a un precio barato, sin necesidad de traer inversores ni nada, es completamente descabellado, ¿no? Aparte, estos 800 TF que tiene Argentina, ¿en cuánto tiene Arabia? Bueno, ahí me mataste, ¿no? Pero, yo tengo los datos de no convencional. Ajá, ¿no? Correcto, pero creo que debe ser superior. En el caso de lo convencional... Perdón, que me meta. Hola, Emilio. Sí, ¿qué tal? ¿Arabia Saudita tiene no convencionales? Los tiene, pero no los explota. No, pero los tiene, pero digo, creí que no los tenía mensurado los no convencionales. Mensurado no los tiene. El tema es así, Claudio. Donde hay petróleo y gas convencional, que son trampas donde se acumula gas o petróleo y no siguen saliendo hacia la superficie, abajo hay una roca madre, claro, que es la que generó eso, ¿no? Claro. Millones y millones de años. Esa roca madre nunca se le dio bolilla, porque es una cosa tan compacta y de tan difícil extracción el petróleo, el gas que tienen adentro, que no se lo deja de lado. Los norteamericanos de hace 20 años se empezaron a rebuscar en buscar una técnica, y salió esto del fracking, ¿no? Y permite poner en valor
el petróleo que está en esa roca madre de ahí abajo. Ahora, los árabes, por el momento, teniendo esas grandes formaciones de gas y petróleo convencional, ¿para qué se van a ocupar de avanzar sobre la roca madre? Yo pienso que en el futuro puede ser que se les ocurra, pero hay que ver cuándo se va a dejar de usar el petróleo, ¿no? Desde mi punto de vista, se va a dejar de usar mucho antes a que se acabe, ¿no? Por cuestiones geopolíticas y ambientales. Pero nosotros, en nuestro caso, pero igual, Daniel, los 800 TCF son del orden de las reservas comprobadas que tiene Arabia Saudita. Claro. Pero son recursos, no son reservas. Claro. Hay que ponerlas en valor. Y yo veo que toda nuestra dirigencia política está contentísima, está eufórica, porque acá tenemos otra posibilidad de seguir gastando, ¿no? Que no se hagan ilusiones. Y aparte, más allá de la diferencia del régimen político que tiene Arabia Saudita, que no lo vamos a descubrir ahora, lo cierto es que desde el punto de vista de lo que le interesa al inversor, hoy Arabia Saudita tiene una inflación del 3,2%, del 3,7% frente al 40% que tiene la Argentina, tiene un superávit fiscal del 6,2% del PBI frente a un déficit de 3 al 4% que tiene la Argentina, ¿no? Sí, y además tiene reglas de juego estables, que claro, no las cambian, no sé si será la familia que está de turno, pero siguen en una cierta línea. Nosotros tenemos bandazos cada 4 años y cada 10 años no te digo nada, ¿no? Exacto. Y el otro tema que te quería consultar, se dieron a conocer los datos del comercio exterior la semana pasada por el parte del INDEC y nos mostró que las importaciones de combustible y lubricantes cayó un 30% y se redujo sustancialmente el déficit de la balanza comercial en agosto a $700 millones contra casi 1.100 del año pasado. ¿Esto es producto de que la recesión, etcétera, o realmente estuvieron demorando la entrada de barcos para tratar de mostrar y disimular la caída de reservas? Sí, han traído mucho en el verano. Yo pienso que se asustaron y hicieron importaciones que colmaron toda la capacidad de stock que hay en el país, que no es muy grande, ¿no? Ya sea de líquidos o de gas, prácticamente no se puede almacenar. Pero también es cierto que en estos últimos meses, a raíz del sinceramiento del precio de los combustibles y bueno, y todos los otros aumentos que acompañan a la inflación, ha bajado el consumo de, sobre todo las naftas premium, en el transporte así común de la gente. Ajá. Y una baja en la industria ha hecho también que bajara la del gasoil. No obstante, medido las importaciones en lo que va del año, ha crecido con respecto a la del año pasado, un 1, un 2%, ¿no? Ajá. Y eso es ¿por qué? Porque la producción sigue cayendo. Sí, baja la demanda, pero también baja la producción. Claro. No obstante, el denodado esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional a través de YPF, dándole un montón de facilidades que hace que YPF haya revertido su caída en la producción y ha aumentado 6%, 7% el gas y en petróleo, pero el conjunto, hay 40 empresas más, además del YPF, ha hecho que bajara un 1, un 2%. Entonces, de ahí que este año yo creo que las importaciones globales de combustibles van a ser igual o un poquito más bajas nada más que el año pasado, a pesar del feroz parate que ha habido en toda la actividad, ¿no? Emilio Puto, ha sido muy claro, gracias por la participación esta mañana en Sin Saco y Sin Corbata. Buen domingo. Hasta un abrazo. Sin Saco y Sin Corbata, donde no hay lugar para halagos y obsecuencias. A las 12:30 en la República de Argentina, el momento de Julito Butet, joven argentino. ¿Cómo andás, Claudio? Bueno, mal pero acostumbrado. Estaban hablando recién, muchachos, de toda esta cuestión del dólar y bueno, cómo influye y afecta en todos los argentinos, ¿no? Y con respecto a esta cuestión vamos a arrancar hablando hoy por el tema de los granos, si no les parece mal, y después nos vamos a la ganadería. Porque, claro, recién me di algunas declaraciones, por ejemplo, que salían ahí en la tele por debajo de Bussi, que decía así, los productores perdieron plata por retener granos, y lógicamente que perdieron plata por retener granos, está pagándose la soja
En Chicago está cotizando en $334. Chester Moment. Hace 5 meses alguien sabía que iba a ser así la producción de soja de Estados Unidos. Porque acá es muy lindo opinar con el diario del día de ayer, ¿viste? O sea, cuando sabemos toda la carrera. Pero hace 5 meses, cuando tenía que venderla el productor, nadie esperaba esta mega cosecha de Estados Unidos. Ni tampoco nadie esperaba. Claro, la situación era distinta. Y segundo, nadie esperaba que China restringiera tanto el consumo como lo ha restringido. Sí, señor. O que redirigiera tantas compras hacia Estados Unidos. Sí, pero además hay otras cuestiones y que tienen más que ver, como decía antes, con el tipo de cambio. Un productor está cobrando $1 de 5,47 la soja, ¿no? O sea, es una brecha de 200%. Claro, entonces ahí hay una cuestión. Vos pensás que en Uruguay, en Paraguay, en Brasil un productor recibe $380 por tonelada. Acá con este cambio te da 150. Claro. Entonces, si a vos, Claudio, te dijeran, mira, venite al programa acá de radio en Uruguay que te pagamos 3 veces más. Bueno. Hola, amigos orientales. Traigan el mate. ¿Cómo están ustedes? Bueno, entonces... Aquí estamos, sin saco, sin corbata y sin el estrés de Buenos Aires. Y mirando el mar de punta. Claro, un chivito a la derecha. Por eso. Entonces... Para mí una pamplona de pollo. También, ¿no? Acá tenemos una pamplona de vaca y una... Mejor. Bueno, entonces, ¿por qué no vendieron y por qué no venden? Y es un poco esta es la explicación, ¿no? Si te pagan, a los políticos no les pasa porque acá los políticos no cobran 3 veces menos que un político uruguayo, que un paraguayo, que un brasileño. Pero bueno, por ahí viene la mano. Y aunque para las temporadas 2014-2015 se estima que la producción baje un poquito de estos precios mejoren, la realidad es esta, y a $150 le resulta muy difícil vender, ¿no?, a un productor. Aguantarán un poquito los silobolsas, un poquito más, que para eso están hechos y aguantarán. Con respecto a esta cuestión, hay que decir que el que piensa entonces a futuro y dice yo que tengo mi campo en el que tenía vaquitas y por el precio de la soja y por el precio de los granos dejé de lado un poco la ganadería y me metí de lleno con esto, bueno, empiezan a volver, ¿no?, esos productores a decir el negocio está en otro lado, vamos a volver a la producción de carne. Entonces esto genera que, por ejemplo, en remates como los que tuvimos esta semana, día viernes y día sábado en Eduardo Castex, viendo algunos de los remates en esa zona de Cabaña Villa María, de Cabaña Mayacó, cabañas muy importantes en esa región, con compradores de la provincia de La Pampa, de Buenos Aires, de Mendoza, de San Luis también, armando de vuelta sus rodeos, y veíamos entonces que llegando al final de uno de los remates, por ejemplo el de Cabaña Mayacó, en el que el año pasado costaba vender los vientres, este año se vendieron unos 10-15 lotes de vacas, pero jaulas grandes, de 35 o 30 vacas, se vendieron todas de un palazo, rápido, con productores que estaban muy interesados en llevarse esos vientres para ponerlos a trabajar y volver a producir carne. En esta cuestión de la producción de carne tenemos que decir que una noticia muy importante es que la Unión Europea aprobó definitivamente el ingreso de carne de Fieldot a Argentina. Bien. Es una cuota sin aranceles, por la que más o menos hace 4 o 5 años se viene trabajando y toda esta cuestión. Se viene trabajando es una manera de decir. Muchas veces estuvo cajoneado este proyecto con la Cámara del Fieldot, con los que tienen Fieldot, con los productores averiguando, yendo, viniendo, qué pasa, se puede, no se puede. En los últimos 3 años, por ejemplo, Uruguay ha exportado carne de Fieldot a la Unión Europea. Por eso entonces suenan un poco chocantes las declaraciones de Javier Rodríguez, que es secretario de Coordinación Político-Institucional y Emergencia Agropecuaria, que tiene a su cargo el área de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuando dice que esto ratifica el compromiso del gobierno para posicionar los cortes premios de la Argentina en el mundo, cuando, por otra parte, por ejemplo, no se está exportando prácticamente cuota Hilton. Esta es una cuestión diferente, no tiene arancel y es un mercado muy interesante que se empezará a mover en los próximos tiempos, si Dios quiere, con un resultado muy bueno para toda la ganadería argentina. Por otra parte, hay que decir que
como decíamos hace un par de semanas, que el mercado de Liniers, o sea, el mercado del gordo, ¿sí? Lo que se mata acá para comer acá. Un poco más de respeto a los señores obesos en todo caso. De los animales gordos, quiero decir, lo que ya están terminados, me refería a eso. Sabemos de obesos también. Hablábamos de valores récord, valores muy importantes, que, bueno, se chocaron con la dura realidad del bolsillo de los consumidores argentinos, que cuando fueron a la carnicería a comprar y le dijeron que estaba un poquito más caro, compraron un poquito menos o directamente no compraron. ¿Qué generó esto? Y que el matarife, que pagó 23 pesos un conjunto de terneros en el mercado y lo salió a colocar a 40 y pico, el carnicero lo tuvo que vender a 70 y pico, y entonces cuando el vecino no convalidó ese precio y fue el matarife de vuelta con la boletita, che, ¿te acordás que te vendían a 7 días? Te vengo a cobrar. Y estuvo muy complicada la semana, entonces no le pudo cobrar. Y entonces estos precios no se mantuvieron. Bajas en el precio del novillo, que en esta última semana contra la anterior, que ya había tenido una baja importante, bajó de 16.40 a 15.22, y el índice general, que incluye terneros, vacas, vaquillonas, novillitos, de 14.96 se fue a 14.48, con la particularidad de que también la vaca de conserva, la vaca más flaca que se va para Rusia para hacer paté, salchicha y toda esa cuestión, que seguía saliendo muy bien, frigoríficos muy importantes, seguían pagando por la peor vaca 10 pesos con 50, 11 pesos, mermaran entonces también en este pago y vayan a 8.59, porque también se cayó un poquito esa cuota exportadora. En ese panorama está entonces la cuestión ganadera. Yo creo que la noticia más importante de la semana es esta, que se abrió, que la Unión Europea aprobó la cuota 481 para la Argentina. Me parece que va a generar un muy lindo movimiento en todo lo que es el sector del feedlot. Esto no quiere decir de ninguna manera que a algún argentino le va a costar más comprar carne a medida que se vaya incrementando la producción, y con este dato que les di, que no es poco menor, de que se vendieron lotes de 30, 40 vacas juntas rápidas para todos los productores que quieren volver a poblar sus campos. Me parece que para los próximos años estamos en un panorama para la ganadería muy bueno. Va a haber más carne, se va a poder exportar y se va a poder satisfacer muy bien al consumo interno. Le agradezco muchísimo por el regalo y por este espacio. Por favor, emocionante. Usted se lo merece. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Sin saco y sin corbata, la economía y la política con el toque informal del fin de semana. Son las 12:39 en la República Argentina. Si le parece bien, vamos a liquidar un poquito el tema gacetillas. Bueno, no vamos a decir el nombre, pero en el día de ayer nos enteramos de una amiga que va a dejar las comunicaciones. La verdad, me dolió mucho la noticia porque la queremos mucho los dos, pero bueno, la respetamos porque se va a ir a ella. Norma querida, se está dejando su espacio. Le mandamos un beso enorme porque tenemos mucho cariño. Aparte lo va a disfrutar, y merecidamente. Sí, por supuesto. Merecidamente. 37 años trabajando en la misma empresa. Por favor. Hemos aprendido tanto de ella, el tema de telefonía. Beso enorme, y sobre todo de su generosidad. Sí, muy buena persona sobre todo. Pero yo te informo que el Team Producción Total está en acción en la base de prueba del Chateau Le Tours, en la nueva etapa de las pruebas de producción 2008 DKR. Además, la empresa eligió a Calu Rivero para manejar su perfil en Instagram. Dicasa está a cargo de las obras de entre el Metrobús y la 25 de mayo. Nextel fue premiado por su plan integral de gestión de residuos eléctricos y electrónicos. LAM presenta viajar en avión al precio de, que plantea comparar el valor de un precio de un avión de un pasaje de avión con distintos elementos de consumo cotidiano. Quienes abonen los pasajes con destino a Argentina con tarjeta, por ejemplo, Mastercard, de todos los bancos podrán hacer hasta 12 cuotas sin intereses, y con tarjeta naranja y Cencosud hasta 6 cuotas sin intereses. Tic Tac lanzó una edición limitada del T100 dupla frutilla para colaborar con Lancet en la lucha contra el cáncer de mama. El nuevo Iveco Daily fue elegido como el furgón del año 2005. Luigi Bosca, de la familia Lizu, participa en la Semana del Vino que comienza mañana. Brindemos por ello.
eso. Benito Larén realizará una subasta a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos. Será el 9 de octubre en la Casa de Subastas BAS. Lufthansa anunció la adquisición de nuevos aviones Airbus A320ceo y Airbus 320 Neo, con el objetivo de continuar el reemplazo de aviones más antiguos por aeronaves de última generación más eficientes en el consumo de combustible. Y vuelve va la tercera edición en la boutique de arte directo del artista. Se realizará en Pilar del 2 de octubre al 6 de octubre en el espacio Pilar Eventos. Y me olvidé de darle las gracias a mi querida, mi dulce María Bada, que me nos ha llamado para mandarnos un feliz cumpleaños. Por eso, me acordé de Bada. Bueno, ¿usted qué tiene, joven? Yo tengo que Hacienda y la Fundación Hacienda presentaron su reporte de sustentabilidad, el cual coincide con la publicación del informe de actividades del 2013, en el cual destaca las inversiones en la planta de Villa Constitución. Edesur anunció mejoras en su red de alta tensión a subestación Pérez Galdós, que beneficia a los usuarios de Barracas, San Telmo, etc. Itaú Unibanco Holding forma parte por 15 años consecutivos del Dow Jones Sustainability World Index, compuesto por 319 empresas de 26 países. ROFE nos dice que llevará a cabo el 17 de octubre la jornada de Economía y Mercados que organiza junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y la Universidad Austral. General Motors destacó avances en la inversión del plan de 750 millones de dólares de la terminal que desarrolla en Rosario sobre el proyecto Fénix. Banco Galicia impulsó el programa ejecutivo para emprendedores. Natura, la empresa brasileña de cosméticos, cumple 20 años en el país y apuesta a seguir creciendo. Michelin continúa expandiendo su red de revendedores con 4 nuevos puntos de venta. Afluenta, la red social de préstamos entre personas, puso en línea Afluenta Valora. Ahí vos podés conocer tu capacidad crediticia en forma gratuita. Vos podés ingresar a Afluenta Valora y tenés cómo estás para obtener un crédito. Y finalmente ADE, la Asociación de Dirigentes de Empresas, entregará el próximo 8 de octubre el premio anual Serie 2014 a varios empresarios en diversas disciplinas. Y FIEL celebrará el 1 de octubre sus primeros 50 años con la conferencia anual donde va a tratar la transición de la Argentina hacia una economía más abierta, los caminos posibles. Gracias, caballero. Vamos con los informes económicos, porque la semana estuvo también muy intensa. Sí. La economía y regiones nos habló de la caída de la demanda de dinero que complica acá el escenario cambiario. Tema importante que hay que empezar a prestar atención. Se empiezan a caer y mucho los depósitos. El IERAL, Fundación Mediterráneo, habla del temor de valor y su impacto en las economías regionales. El impacto de la competitividad por el costo de los insumos importados a todo el precio blue. Se profundiza en el tercer trimestre la caída de las importaciones. Causa y consecuencias de la recesión y la falta de divisas, el PBI con variación nula en el segundo trimestre, la tasa de interés por depósito pierde contra la inflación, como dijimos, gasto público eficiente, propuestas para un mejoramiento en el sistema de compras y contrataciones gubernamentales. Muy buen informe, fantasía para que lo apliquen los gobiernos. Obvio. ABC dice que Argentina seguirá perdiendo importancia para Brasil tras las elecciones. Otra de Dante Sica, si el desdoblamiento de mercados es de facto, hay muchos costos y pocos beneficios, y con su primera caída del año la demanda eléctrica podría empezar a causar el impacto de la recesión. Fiel nos habla de la caída que ya dijimos de los primeros 8 meses del año. Investigaciones económicas sectoriales habla sobre cómo afectó el campo la incertidumbre cambiaria y cómo va, salvo el maíz y el sorgo, el trigo, el girasol y la soja seguramente caerán en cuanto a niveles de cosecha. Y de esa habla sobre el análisis de las reservas y dice que Argentina cae, pero no así en Brasil, en Chile o en Uruguay. Macrofinance habla también sobre el dólar blue, también habla sobre vaca muerta, habla sobre, uno le manda una carta al expresidente, que hacemos con el dólar, el cepo y la curva de Yields. Carta financiera dice, ¿llegará el dólar a 20 pesos? Y CIPES dice que los alimentos siguen subiendo y acumulan 44% de suba en un año. ¿Qué tiene ahí? Bueno, yo tengo los informes privados de el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela, que la confianza del consumidor cayó 5,4% en septiembre, y Ferreres nos dijo que la inversión disminuyó 3,5% en agosto, la inversión bruta interna. Y finalmente, el INDEC dio a conocer, entre otros indicadores, la balanza de pagos, en el cual reconoce que por el acuerdo con Repsol, la deuda pública aumentó en el segundo trimestre
8%, aumentó en 5.749 millones de dólares. O sea, la política de desendeudamiento, otro cuento chino. Bueno, cuando uno habla de medios oficialistas también tiene que hablar de cómo es hoy por hoy el diario Crónica. Realmente lamentable. Trae en la página 3 de hoy, no se animó a tomar una decisión. Es la crítica de economía de Tomás Griesa. O sea, no la noticia de Tomás Griesa, la no importante, sino el comentario. Bueno, quiero decirle que es mejor a los chicos de Crónica no escriban de lo que no saben. Le cuento por qué, mi querido gente del Grupo Olmos. Porque Tomás Griesa autorizó el pago de bonos en dólares de ley argentina, pero su fallo implica que no fue autorizado el pago de bonos en moneda extranjera, dólares, legislación extranjera, en ley estadounidense, ley británica, ley japonesa y ley italiana. De 115 millones de dólares para pagar, solo habilitó unos 20 y pico de millones. Así que por favor, muchachos, la mayoría no entendió lo que dijo Griesa, la mayoría de los medios. Ahora, si ustedes también se van a dedicar ahora a hacer comentario económico de lo que no saben, están muy maltratando al televidente. Bueno, pero lo hacen para que con tu comentario aprendan, si no, uno aprende de sus errores, Claudio. Entonces, ¿ve cuando aprende esta gente? ¿Usted qué tiene ahí, caballero, como comentario? Porque ya lo despido a Julito Butel, que un breve comentario, que había quedado un oyente que había preguntado cuál era el límite mínimo para poder comprar dólares de ahorro, y la FIB lo fijó ahora en 8.800 pesos. ¿Por qué? Porque es el equivalente a 2 salarios mínimo vital y móvil, que como ustedes saben, a partir de este mes de septiembre subió de 3.600 a 4.400 pesos. Con lo cual, la FIB, si se muestra generoso con usted, puede decir, mire, si usted gana 8.800 pesos, yo le calculo que tiene 20% de probabilidad de que pueda ahorrar ese margen, o sea que usted puede ahorrar 1.760 pesos, por lo tanto, a un dólar ahorro con un recargo del 35%, puede comprar 154 dólares por mes. ¡Wow! El máximo que pueda autorizado son 2.000 dólares, o sea que aquellos que tengan un ingreso de 114.000 pesos pueden comprar hasta 2.000 dólares por mes al tipo de cambio oficial. 24.000 dólares contra... claro, sí, 24.000 dólares, sí, contra aproximadamente 1.800, 2.000 dólares que puede la persona con estos sueldos. Exacto. Impresionante, sí, impresionante. Vamos con el señor Guillermo Carril, si podemos hacer su presentación como Dios manda en este día. El mundo aerocomercial con Guillermo Carril. Don Guillermo Carril, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Bueno, mire, hoy tuvimos una discusión cuando íbamos a buscarlo con Daniel Estico respecto de algo que se conocieron dos temas en la semana. Voy a empezar con el más reciente y después voy a ir con el que comenzó a sonar durante los primeros días de la semana que terminó. Hágalo sonar. Lo hago sonar. Mire, cuando leí esta información publiqué en Twitter que me parecía algo de locos. Ustedes saben, todos sabemos que Aerolíneas estuvo gestionando los nuevos salarios con los gremios que integran la compañía. A alguien se le ocurrió pensar y diseñar una alternativa para cobrar un bono sin pagar ganancias. Ajá. Esto tomó trascendencia ayer, hace 24 horas, y a partir de ahí empezaron las discusiones. ¿Por qué? Ahí estaba la discusión que teníamos con Estico. Una cosa es eludir y otra cosa es evadir. Son cuestiones muy distintas. Pero, digamos que el segundo paso va a ser, si no cumple Aerolíneas Argentinas, porque lo firmó, ese acuerdo con los gremios en darle un bono sin que ese bono pague ganancias, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Hasta ahora los salarios implicaban una suba del 28,15%, pero si le dan, como obligados están ahora, a pagar este bono a los gremios, esa suba irá al 30,3%. Esta cuestión no es la que está en discusión. Lo que está en discusión es si efectivamente Aerolíneas confirmó el pago de un bono sin ganancias, con lo cual entra en elusión de ganancias, en elusión de un tributo. Entonces, mi pregunta es, si tenemos un Estado deficitario y tenemos una compañía deficitaria, y si aumentamos la presión sobre los contribuyentes, ¿por qué Aerolíneas tiene que aceptar la elusión de un impuesto?
Esa es una de las cuestiones que queda como respuesta abierta. Digo abierta. Lo interesante es que ellos cobran gracias a los impuestos. Claro. Y eluden el impuesto. O sea, ni siquiera devuelven algo de lo que cobran. Es muy interesante porque es afanarle al pobre para dárselo al rico. Ahora, o sea, el piloto que gana 200 lucas no paga impuestos. O los gerentes. Claro. No pagan impuestos, pero sí el pobre tipo que compra un litro de leche en el medio de una villa. Por eso te decía, de emergencia. Aumenta la presión tributaria, aumenta la presión inflacionaria sobre los ingresos y ocurren estas cosas que ocurren. Ahora, ¿cómo van a salir de esto? No sé. ¿Por qué? Porque los gremios ya consideran esto un hecho, porque está firmado por los directores de aerolíneas. Y si toma mayor trascendencia pública y no quieren pagar, ahí van a tener problemas, porque van a judicializar la cuestión y ahí vamos a ver cómo sigue durante los próximos 7 días la resolución de este tema, que la verdad que es por lo menos curioso, en principio. Sí. La otra, me parece que hicimos, hubo una charla informal, digamos, entre algunos periodistas. Me parece que hicimos algo demasiado grande de una cosa que en realidad viene cumpliéndose. Durante los primeros días de la semana nos enteramos que había que cubrir unos 32 puntos antes de viajar. Pero cuando me puse a mirar los detalles, dije, esto ya ocurre. Claro que ya ocurre, pero que ya ocurra no significa que sea lógico. No, eso no está en discusión. Eso es lo que estamos discutiendo. Eso es lo que estamos discutiendo. Porque primero los que van a tener que hacerse cargo de estos informes van a ser las líneas aéreas. Yo no sé cómo se las van a arreglar, porque uno de los ítems dice claramente que las líneas aéreas van a tener que informar con precisión datos del avión antes del cierre de las puertas. Y mi pregunta es, si estoy en el aeropuerto y escucho en más de una oportunidad que llaman a cualquier pasajero para poder subir porque el pasajero no está y el avión no se va sin ese pasajero, ¿cuándo van a entregar la información que falta del pasajero que no subió? ¿Me explico? Sí. Bien, entonces eso va a demorar seguramente la partida de los vuelos y les va a complicar mucho más las tareas a todos los empleados de las líneas aéreas, sean de las pequeñas o de las grandes, porque eso lo van a tener que girar inmediatamente a las distintas reparticiones del Estado. Pero, al margen de todo eso, cuando uno sale por aeropuertos, se va a dar cuenta que le sacan una fotito. Le dicen, ponga la carita ahí, usted da todos sus datos y en la foto va inmediatamente a la AFIP, y de ahí en más uno puede quedar en manos de la AFIP para que analicen todo su prontuario, si cabe el término, o todos los datos que tiene el ente recaudador respecto del señor que está parado en el aeropuerto sacándose la fotito. Así que me parece que la cuestión es menos de lo que trascendió, pero sí es impactante por cómo se mostró. Muchachos, esto lo estamos haciendo todos los que viajan o todos los que viajamos al exterior y dentro del país hace un tiempo bastante largo. Esa es otra cuestión que quería destacar para ir más o menos poniendo las cosas en su lugar, digamos. Porque si bien, como decíamos con el Tico, hay cosas mal hechas, se marcarán las cosas mal hechas. Pero si hay otras que se vienen repitiendo y que nadie se dio cuenta hasta ahora, es otra cuestión. Bueno, me queda? Un último título y ya nos vamos. La brasileña Gol está pensando en ingresar aviones más pequeños, y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque fue un a bajo costo que siempre usó 737. Fíjate, dato más pequeño no es un dato menor, dele. Claro, esto no es pequeño, digo, no es el hecho de tomar aviones más pequeños no es un dato menor. Están empezando a ver cómo ajustar costos a pesar de hacer una low cost y cómo hacerse en una eventual asistencia del gobierno brasileño de algunos subsidios a las compañías aéreas. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias, caballero. Que tengan muy buena semana. Gracias por todo. Vamos al cierre comercial y ya nos despedimos del programa con todo. Salpicado de aquellos. Sin saco y sin corbata. Una forma de ver, contar y analizar la realidad. Tenemos 3 minutitos para poder hacer el concurso rápido de la gente de Baco Club, que recordemos que en este mes presentó a Amatista, un exclusivo espumante ideal para hacer regalos empresarios. Se los recomiendo. www.bacoclubonline.com.ar. Tenemos los libros de la UCA de nuestro amigo Juan Carlos de Pablo, que recordemos que estamos con toda la presentación de la Facultad de Ciencias Económicas. A ellos, bueno, tenemos los libros que tenemos que agradecer. ¿Vamos con un salpicado rápido? Sí, cómo no. Bueno, me encantó la nota de Clarín de hoy, las batallas K, conociendo de enemigos que denuncian los Kirchner. Lo vi ya por Twitter esto, y se ve que tomaron la nota. Tomaron toda la gente que en los Twitter ha denunciado que los atacan. Y está muy bien
para ver cómo el kirchnerismo es paranoico. Muy interesante la discusión sobre los empleados públicos. Acá, Daniel, hablan de 341.000. Vos diste más de 100.000 en tu nota de Infobae con un gran dato, que se está tomando 5 personas por hora. Por minuto. Por minuto. Por minuto. En el sector público. En el sector público. Impresionante. Y una nota de perfil que dice aumentaron un 50% las tomas de propiedades en Recoleta y Belgrano. Muchachos, no hay casualidad. Detrás de esto hay un intento. Primero, de bajar los precios de ciertos inmuebles por inversores de amigos. Segundo, porque quieren cambiar el mix de votación de esas zonas. Tercero, no es casual lo que está pasando. Hay organizaciones detrás de eso. Algunas las contamos. ¿Usted qué tiene? Bueno, yo dieron datos de distribución del ingreso, nos mostraron varias cosas interesantes. La primera es que entre los jefes de hogar, casi el 40% de los jefes de hogar en la Argentina tuvo un ingreso total por trabajo, por subsidio, por asistencia social inferior a un salario mínimo vital y móvil. Segundo, el saber en la Argentina no ocupa lugar. El trabajador en negro no calificado tuvo aumento de salario del 40%, los profesionales 33% y el operario calificado 25%. Wow. Listo, vamos a los últimos oyentes y ya nos estamos yendo. Algunos otros placeres además de la pizza fría. Te quería hacer un comentario o pregunta. Vos que observás hasta lo cotidiano, lo habitual, ¿no notás que el gas ya no calienta, que cuesta mucho hervir unos fideos? Como estuvieron bombeando poca caloría, poco gas y mucho aire. Gracias, Héctor de Villorquiza. Hasta luego. Cherutini, mi nombre es Elena, muchas felicitaciones, feliz cumpleaños y que lo sigamos escuchando por muchos años más. Mi nombre es Elena, gracias. Claudio, buenos días, Pico. Feliz cumpleaños, Claudio. Le mando un beso. Que tenga buena salud, sobre todo eso. Buena salud, mucho trabajo. Soy una seguidora suya desde la otra radio. Así que mire cuántos años que lo sigo escuchando. Mirta de Barracas. Gracias a todos por sus saludos. Más que solo necesitamos amor, que es lo que corresponde. Bueno, el último dato suyo, mi amigo, para que ya nos vayamos con Tutti. El éxito del Procreauto, como fue tan exitoso, pasaron para el segundo Procreauto por 90 días de 8 empresas a 5 y de 7 modelos a 24. Bueno, Antonio 94974 y Adriana 279 fueron los ganadores de los vinos de la gente de Baco Club Online, que ya saben, presentó a Matista, gran regalo empresario. Edgardo y Martina 311 y 573 son los ganadores de los libros de Juan Carlos de Pablo de Educa, que como ustedes ya saben, en Liniers abrieron una nueva delegación de la Facultad de Ciencias Económicas, donde ahí se va a poder estudiar Administración de Empresas, Contador Público, Licenciado en Economía y Marketing, además de la carrera de Derecho. Gracias por todos, nuestra producción se comunicará. No son ganadores aquellos que no son llamados por nuestra producción y le dicen dónde deben retirarlo. Dos últimos datos: Cristina con 300 causas judiciales en su contra, todo un récord, y Sergio Massa sumó al ex secretario de Finanzas Guillermo Nícer. Sergio Massa está haciendo lo posible para que nadie lo vote y creo que va en un muy buen camino con eso. Felicitaciones a Sergio Massa por seguir eligiendo lo peor del kirchnerismo para hacer el post-kirchnerismo. Nos vamos, no nos queda tiempo. Hicieron posible este programa Néstor Porcela, que le agradezco mucho el regalo. Gracias a Picada, no la pudimos hacer, hermano. Vamos a ver lo que rescato para la semana que viene. Hernán Brizón también, que no comió nada, no tomó nada, pero gracias también a él. Romina Aldana y Guillermo Carril en la producción, dos divinos como siempre. Julio Butet, Guillermo Carril y Daniel Estico, nuestro columnista. Que en la conducción que les habla, Claudio Cherutini. Ahora viene el almacén con Marita Régolo, antes la noticia de Radio El Mundo. Buena semana y recuerden que lo peor está por venir. Chao, gracias. Te acompañe, que los cumplas. Hasta aquí.